Hace unos días en Latidos estuvimos con Jorge Laborda hablando del COVID-19 y los posibles rebrotes y comentamos que se nos quedaban muchas cosas en el tintero y que en una nueva entrega le daríamos luz. Bueno, daros las gracias a todos, de verdad, porque ha tenido muchísimo éxito el programa y ha sido porque bueno, ha sido útil para todos. Eso es agradeceros a todos que hayáis podido ver el programa, que lo hayáis podido compartir, porque sé que hay muchísima gente, no solo de la provincia de Albacete, sino de muchas partes de España, e incluso de países de habla hispana, que han podido compartir el programa y simplemente, como lo decíamos en el programa anterior, bueno, pues con que haya servido de ayuda los programas que estamos haciendo precisamente Salud y con Jorge precisamente, para que simplemente haya una persona que se pueda salvar del contagio, habrá valido la pena. Ahora sí, buenas tardes y aprovecho para dar las gracias, como decíamos, a todos los que nos estáis viendo y espero que toméis buena nota porque volvemos con otro programa, como decíamos, con Jorge Laborda. Lo prometido es deuda y bueno, pues la generosidad del profesor Jorge Laborda para que nos pueda informar de estos temas y dar comienzo a ese itinerario de toda esa información que nos va a desvelar. Antes de continuar, recordar que los lunes y jueves a las 7 de la tarde por Facebook, en Cultural Televisión, a través de Facebook Live, como estáis viendo ahora mismo, se realiza la emisión en directo del espacio de Latidos y que una vez finalice, pues 30 minutos después aproximadamente, vais a poder disponer de este espacio en el canal de YouTube que es culturaltv.es, donde además podréis contar con los enlaces de interés necesarios para ampliar la información que durante la entrevista hemos estado comentando e incluso poder contar con la persona que nos acompaña, ¿no? Que podéis poneros en contacto con él, ¿no? Dicho esto, no quiero quitar más tiempo al espacio de hoy, pues es muy interesante y creo que la información prima ante cualquier comentario. Como siempre, aunque en el programa anterior ya comenté el currículum de la persona que hoy nos acompaña esta tarde, bueno, pues voy a dar unas breves pinceladas para recordar más o menos lo que es su biografía, para poneros un poco en situación, ¿no? Jorge Laborda es doctor en Ciencias Químicas, realizó el trabajo de tesis doctoral en el Centro para la Investigación Científica sobre el Cáncer, en París, trabajó en varios centros de investigación estadounidenses y actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y profesor de Inmunología en las Facultades de Medicina, Farmacia y Biotecnología de la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Albacete. Realiza también una importante labor como divulgador científico. En el último del que es autor se titula Tus defensas contra el coronavirus, lo que nos muestra lo involucrado que se encuentra sobre la pandemia, el virus, sus consecuencias y con qué mecanismos se cuenta para poder hacerle frente. Buenas tardes, Jorge. Si te parece, me gustaría comenzar viendo si nos puedes analizar la situación que tenemos en este momento frente a cómo estaba cuando hicimos la entrevista. Parece que los focos han aumentado en algunos lugares de la geografía nacional y pues se está retrocediendo, parece ser. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y yo también agradezco a todos los oyentes, o bueno, videntes, espectadores, ¿no? Espectadores, no sabía la palabra, pues el interés, en fin, que hayan seguido el programa. Y las palabras que decías antes, que si conseguimos que una sola persona, pues evitemos que se contagie con estas informaciones, pues habrá merecido la pena, desde luego que sí, ¿no? Y esperemos que sea más de una, además, las que pueda evitar ser contagiada. Definitivamente la situación efectivamente va empeorando, lo que me mencionabas de cómo está la cosa, pues es desgraciadamente la de esperar. Yo creo que la de esperar porque no habíamos conseguido eliminar al virus del entorno, el virus sigue entre nosotros y ese virus además depende, digamos, lo implicado que esté o lo imbricado que esté entre nosotros también depende de nuestro propio comportamiento y como obviamente pues estamos saliendo, estamos reuniéndonos con familiares, haciendo fiestas, en fin, reuniones más o menos permitidas o no, siguiendo la normativa o no, con mayor o menor precaución. Si no seguimos todas las normativas, incluso si las siguiéramos, probablemente el virus encontraría formas de contagiarnos. Por supuesto, si no las seguimos, es muchísimo más fácil para el virus contagiar a las personas. Muchas van a ser asintomáticas, que eso es una buena noticia, pero por otra parte también es una mala noticia, con lo cual tiene mayores probabilidades de contagiar a otras personas y por tanto pues los brotes están aumentando cada día y bueno, ya vemos además en otros países lo que está sucediendo, ¿no? En fin, el ejemplo paradigmático es Estados Unidos, que es un auténtico desastre lo que está pasando allí, en mi opinión, y bueno, nosotros tenemos que ser un poco más inteligentes que ellos y desde luego no llegar a esa situación. Y para eso ahora mismo no queda más que, como ya decía en el programa anterior, el comportamiento personal. Desgraciadamente yo no estoy muy convencido de que esto surja efecto
Porque esto sería como decir que dejamos al comportamiento personal no correr por las autopistas o por las carreteras. Tenemos muertos en carreteras, accidentes, por favor, no corráis, por favor, portaros bien. Llevamos, no sé, miles de años diciéndonos entre nosotros hay que ser buenos, hay que portarse bien, pero al final si no pones una normativa y un castigo y te ponen una multa y te quitan puntos en el carné y, en fin, algo que realmente te incite a comportarte de una manera civilizada y socialmente aceptable, pues mucha gente no lo hace. Claro. En este caso estamos en una epidemia que nos puede causar, pues evidentemente, en fin, enfermedad y muerte. Y aunque la gente piense, bueno, es que a mí no me pasa nada, muchos jóvenes pueden pensar, a mí no me pasa nada. Pero yo creo que la epidemia está revelando que todos somos parte de una cadena, que estamos todos conectados. Que a mí puede no pasarme nada, pero que a lo mejor contagio a mi padre, contagio a mi madre o a mi abuelo, o al amigo de mi padre en donde lo he visto, o a un amigo que ni siquiera sé que luego va a ver a mi padre o va a ver a mi abuelo. Ese factor, precisamente, ese factor que me estabas comentando de esos terceros, pues es lo que tiene que hacer que llevemos esa responsabilidad, la verdad que sí. Claro. Así que bueno, yo lo veo, pues bueno, un poco como lo veía ya antes, que realmente tenemos que ser conscientes de que todos estamos conectados, de que no soy yo y el otro no somos todos, y que no sabemos cuándo nos puede volver, ¿no? O sea, esto es como el efecto mariposa, ¿no? Mariposa que aletea en Japón y al final hay un huracán en no sé dónde sea, ¿no? Bueno, pues esa mariposa puede ser cualquiera de nosotros y al final esto se amplifica y se vuelve a nosotros como un boomerang, ¿no? y nos golpea fuertemente y nos hace daño, aunque pensábamos que no nos iba a pasar nada. Yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es la manera ahora mismo de intentar evitar estos rebrotes. Para entrar un poco en materia, por lo que ya hemos visto del virus, como me estabas comentando, pues está aquí, sigue estando aquí. Se comentaba que el calor seguramente paralizaría de alguna forma la evolución y que en todo caso, para el otoño, es cuando podría aparecer rebrotes, ¿no? Eso es lo que se comentaba, pero estamos viendo que eso no es así. El calor puede que afecte menos al virus de lo que se pensaba, o es el comportamiento de las personas las que están facilitando que el virus continúe teniendo una presencia considerable. Yo creo que son las dos cosas. Evidentemente, si el calor desestabilizara el virus, es decir, hiciera que sus proteínas no fueran ya operativas, se desnaturalizara, que se suele decir, ¿no? Se desnaturalizan las proteínas, pierden su funcionalidad, el virus no sería infectivo, aunque nos pusiéramos a reunirnos y hiciéramos un comportamiento inadecuado. Con el calor el virus se inactivaría. Eso evidentemente no es así. Además tenemos evidencias de que no era así ya, porque había países con unas temperaturas elevadas como Ecuador, Irán o Arabia, en fin. Después de un periodo de confinamiento, pienso yo que la gente está diciendo, oye, hay que aprovechar, vamos a salir, vamos a reunirnos, porque es que luego va a venir una segunda ola y nos van a confinar otra vez. Y entonces, pues que me quiten lo bailado. Claro, si nos comportamos de esa manera, vamos a acelerar. Esa segunda ola va a llegar antes de lo que hubiera llegado, de comportarnos de otra manera, y al final, efectivamente, pues se va a hacer verdad la profecía. Va a llegar una segunda ola, pero esa segunda ola viene porque nosotros estamos, digamos, de alguna manera acelerando su llegada. Primero, porque el virus, efectivamente, no se desestabiliza con el calor, y segundo, porque nosotros no estamos siguiendo quizás todas las precauciones, ¿no? Claro, pero es una cosa complicada, quiero decir, nosotros precisamente en algunos programas que estamos haciendo, que Latidos también no solamente abarca la sanidad, que es uno de los temas esenciales, ¿no?, para los espectadores por los que tratamos, aparte de otros sectores también esenciales que también pues intentamos dar cobertura precisamente para que sean útiles, ¿no?, los latidos, ¿no?, es el electrocardiograma que intentamos buscar de los diferentes sectores, pero en cultura precisamente se está activando la cultura y se está comentando, que nosotros también lo hemos tenido en varios espacios, de que hay que intentar seguir teniendo vida, ¿no? Entonces, claro, está complicado el que sigamos teniendo vida y siempre decimos, pero con uso responsable, es decir, el lavado de manos, la mascarilla en todos los sitios, aunque en algunas comunidades no se está poniendo la mascarilla, ¿no? Y el intentar sobre todo pues tener conciencia de no compartir una mesa con un plato, en fin, una serie de cosas que puede hacer que al final tengamos ese uso responsable, pero es complicado intentar hacer vida con esa nueva normalidad y a la vez, ¿no?, ser responsable. Lo digo porque es un hándicap aquí que se está encontrando mucho la audiencia, ¿no?, que sí que tenía razón. Sin duda. Es mi actividad divulgadora, pues me he metido a explorar otros aspectos de la ciencia, he aprendido algunas cosillas y realmente creo que necesitaríamos una tecnología social, una tecnología de psicología social para intentar aplicar al comportamiento de la gente. Necesitamos otros expertos que vengan a decirnos cómo intentar cambiar nuestra manera de ver la vida o de los valores que teníamos, que hasta cierto punto todo esto nos viene a trastocar pues lo que pensábamos que era vivir.
hasta cierto punto, ¿no? Claro. Y creo, llegar a ese equilibrio nuevo, como tú estás mencionando, de, bueno, vamos a vivir, pero al mismo tiempo vamos a tomar las precauciones para que podamos seguir viviendo y podamos no tener que confinarnos otra vez, pues efectivamente llegar a ese equilibrio es muy complicado. No todo el mundo quizás tiene la misma facilidad. Va a haber unos que lo pueden hacer mejor, otros que lo podrán hacer peor, unos que son más conscientes, otros que no son tan conscientes, pero en conjunto, en globalidad, deberíamos intentar encontrar alguna manera, y para eso yo creo que sí, que necesitaríamos a expertos, no sé, a psicólogos sociales, incluso a gente que bueno, no está metida, no es de la que suele hablar, ¿no? Suele hablar, pues eso, gente como yo, virólogos, epidemiólogos, pero yo creo que necesitamos que venga otro tipo de persona también, otro tipo de experto que nos pueda dar consejos y nos pueda ayudar en otro tipo de aspecto de la vida, ¿no? Pues precisamente ese llamamiento que me estás diciendo, vamos a buscar precisamente a esas personas para que podamos hacer algún latidos y que nos den algunas indicaciones. Parece muy buena idea. Parece muy buena idea porque creo que lo necesitamos. Yo también, o sea, yo también lo necesito. Me parece una excelente idea que intentéis conseguir a alguna persona para hacer un latido con esto y que yo seguiré con mucho interés porque creo que necesitamos todos consejos para, bueno, pues tener una salud mental mejor, ¿no? Porque esto nos está afectando a la salud física, pero yo creo que está afectando a la salud mental, ¿no? Tenemos miedo de salir, tenemos algunos, ¿no? Tenemos más miedo, en fin, no sabemos cómo comportarnos, nos ven con la mascarilla y hay gente que piensa que es que les da, que es que tenemos asco de ellos porque nos pueden contagiar, cuando realmente también es que estás protegiendo al otro. Claro. O sea, una serie de cosas que necesitamos aprender. Es que estamos en un periodo de aprendizaje de una nueva situación y esto pues crea un estrés a las personas, ¿no? Yo creo que necesitamos también este tipo de ayudas. Nosotros desde aquí invitamos a la gente que nos está viendo que si hay alguien que en un momento dado pues nos está viendo en el programa, que nos ha pasado precisamente con el mundo de la cultura, que nos escribieron precisamente con el tema de la danza, que también era uno de los sectores dentro de la cultura que estaba bastante fastidiado, ¿no? Y nos escribieron y hicimos un programa. Bueno, pues desde aquí os invito a que si nos estáis viendo, pues a info@culturaltv.es, pues nos escribáis o aquí por mensaje privado en el propio Facebook o en YouTube, nos dejéis el comentario para que nos pongamos en contacto con vosotros y podamos elaborar un programa precisamente, que ya tengo hasta el titular, ¿no? Que sería un poco como cómo comportarse en la nueva normalidad de manera social. Nos falta el con quién, pero bueno, ya te digo, porque sería importante, porque nadie nos ha dado indicaciones y muchas veces ese miedo de decir, imagínate que te vas a, dicen tus amigos, ¿no? Vamos a hacer con las parejas, que son a lo mejor 3 parejas, porque no nos hemos ido de vacaciones, vamos a irnos a una casa rural que sea grande, para cada uno con su habitación, y estamos pues 2 o 3 días de fin de semana, ¿no? Claro, da miedo, ¿no? Porque claro, sí. Puede ser que a lo mejor, incluso que pasen los test antes de ir a la casa, pero da miedo igual, porque aunque hayas pasado el test, puede ser que lo tengas y a lo mejor no sé. Es una cosa que es muy complicado, aunque intentes meter las precauciones pertinentes, al final da de incertidumbre. Ya digo que no solo es el miedo por uno mismo, sino que también debe ser el miedo por los demás. Yo me contagio, soy asintomática, no me pasa nada, pero me vuelvo de las vacaciones y entonces contagio a mi compañero de trabajo, que contagia a su mujer, en fin. Y al final lleva esa rueda, ¿no? Los brotes son esto, de repente detectamos un brote, hay 6, 8, 10, 15 personas que ya se han contagiado en un entorno cercano, ¿no? Claro. Lo cual quiere decir que esto está pasando, o sea que no es... Yo sí que te quería comentar que precisamente en algunas comunidades autónomas estamos viendo ahora mismo que está de actualidad que se están haciendo obligatorio el uso de la mascarilla, que después del estado de alarma, pues que hay gente que creía que sí, pero que no, y que bueno, en qué medida el uso prolongado de la mascarilla puede perjudicarnos. Y esto lo incido bien en una cosa, ¿no? Hay mucha gente que podemos verlo cuando salimos en el coche, que a lo mejor están solos en el coche, ¿no? Sin copiloto ni nada y van con la mascarilla puesta. Entonces, esto, me refiero al intercambio gaseoso, ¿esto en qué puede perjudicar? Bueno, la verdad es que yo creo que hay poquísimos estudios sobre este tema. Yo puedo tener mi opinión, me puede perjudicar más o menos, dependerá también de cada una de las personas, como siempre. Habrá personas que tendrán una capacidad de respirar mejor, mejor capacidad pulmonar, otras lo tendrán menor, y por tanto llevar la mascarilla les puede afectar más a unas que a otras, sin duda. Yo creo que necesitamos estudios, como todas las cosas, ¿no? O sea, estudios científicos que hagan alguna, pues, en fin, exploración de cuáles son los efectos de llevar mascarilla. Obviamente no ha habido ninguna población en el mundo que haya llevado mascarilla de manera continuada durante meses. O sea, esto no se ha hecho nunca en la historia. Eso es una cosa nueva y por tanto lo que pueda pasar y cómo nos puede afectar o qué personas son más susceptibles de ser afectadas, pues a mí me parece que esto no es conocido y que deberá ser estudiado. O sea, yo pues puedo tener mi opinión, me puede afectar, pues, evidentemente, ya digo, algunas personas pues en fin se pueden sentir más agobiadas,
otras se pueden sentir incluso ridículas o psicológicamente afectadas. Seguro que va a haber una panoplia de efectos de llevar mascarilla hasta que aprendamos a llevarla, la incorporemos como una cosa más y bueno, pues nos adaptemos a ella, mejor o peor, unos se adaptarán mejor, otros se adaptarán peor. Yo ahora mismo, ya digo, no tengo datos, no creo que existan datos de qué efectos van a tener o vamos a sufrir por llevar la mascarilla pues prácticamente todos los días cada vez que salgas, ¿no? Y en todos los entornos, incluso en Andalucía creo que se ha puesto obligatoria en la playa incluso, ¿no? Es decir, en fin, es desde luego un aspecto más, una obligación más, algo más que tendremos que vivir con ello y tendremos que ver, pues bueno, qué es lo que nos va sucediendo. En principio yo creo que el beneficio de llevar la mascarilla, lo que va a proteger, va a ser mayor en global que el perjuicio que nos pueda generar la mascarilla. Eso seguro. O sea, eso sí que yo creo que eso es así. La mascarilla sin duda que va a proporcionar mayor beneficio que perjuicio, ¿no? Claro. Porque nos va a proteger de manera significativa de respirar esas gotitas de saliva que pueden estar cargadas de virus de una persona contagiada, ¿no? Que sabemos ahora que no hace falta, solamente con hablar, no hace falta gritar ni nada, ¿no? Con hablar, ni toser ni estornudar, hablando o cantando de una manera normal, ya se pueden expeler estas pequeñas gotitas y flotan en el aire y además viajan distancias que pueden ser considerables, más de 2 metros, desde luego pueden viajar, en entornos cerrados pueden quedarse flotando pues un tiempo considerable, con lo cual pues llevar la mascarilla va a proteger sin duda del contagio. Se habla mucho de que se está trabajando sobre diferentes fármacos. ¿Qué nos podrías contar sobre si se están generando fármacos antivirales eficaces y cómo ves la investigación precisamente en este aspecto? Pues este es un tema bastante interesante de varios aspectos porque, bueno, sabemos que la mayoría de las empresas y países, etcétera, han puesto sus esperanzas en una vacuna. Hay cientos de ensayos clínicos con vacunas y hay muy pocos ensayos clínicos que al menos salgan en medios de comunicación de nuevos fármacos antivirales. Y las vacunas, pues hombre, las noticias no son demasiado halagüeñas, ¿no? Porque, bueno, parece que la inmunidad no dura demasiado. Muchas personas pierden los anticuerpos después de haber pasado la enfermedad. A las 8 semanas ya empiezan a disminuir. Cuanto más tiempo, obviamente la disminución puede ser mayor. Luego no parece que la inmunidad sea muy duradera en todas las personas, al menos. Tampoco sabemos la cantidad de inmunidad o cuánta inmunidad protectora va a generar las vacunas que puedan tener más o menos eficacia, con lo cual, bueno, esto es un problema, ¿no? Pero claro, en el sistema en el que estamos, pues las empresas de biotecnología, en principio, van a apostar por allá donde esté el mayor mercado. Evidentemente, el mercado de la vacuna es todo el mundo, literalmente, 7.500 millones de personas. Madre mía. El mercado de los fármacos es solo aquellos que están enfermos. No le voy a dar un fármaco en principio a una persona sana, ¿no? Con lo cual, claro, el mercado es mucho más reducido. Sin embargo, tenemos alguna experiencia de que las vacunas a veces no funcionan y que son los fármacos los que controlan la enfermedad. Y el ejemplo más conocido es el SIDA. El virus del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana que se llama, pues es básicamente controlado a base de fármacos. No solamente un fármaco antiviral, sino varios fármacos antivirales que en combinación impiden, digamos, que los mutantes de virus se puedan escapar a la acción de los fármacos, porque si empleo solo uno, es como la resistencia a los antibióticos de las bacterias. Las bacterias se hacen resistentes a un antibiótico, claro, lógicamente la resistencia a uno es más fácil que tenga resistencia a 10, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los fármacos. Si tengo 3 o 4 fármacos que actúan de manera combinada, en sitios diferentes del virus, atacando distintas cosas del virus, pues lo vamos a bloquear. Entonces esto se está investigando, es verdad, pero yo creo que no se está empleando, digamos, los recursos y la cantidad de dinero necesaria para desarrollarlo. No obstante, yo soy optimista porque tenemos hoy una serie de tecnologías que yo creo que se pueden acabar empleando y que son, pues, en fin, hace unas décadas eran solo ciencia ficción. O sea, ahora mismo podemos averiguar la forma en la superficie de las moléculas del virus que se ensamblan y que funcionan para que el virus sea infectivo. Hay una molécula, esto es muy interesante porque el virus se ensambla como si fuera una ristra de moléculas todas unidas, y luego hay una molécula de ellas que las corta, las moléculas se sueltan y se van a ensamblar tridimensionalmente en el espacio. Qué bueno. Entonces, si bloqueamos la molécula que las tiene que cortar, el virus se produce, ¿no? Produce la cadena de proteínas, una cadena en la factoría de producción, produce, digamos, el prototipo
o el precursor de esa parte del virus, de esa partícula de virus, pero no se puede ensamblar porque la proteína no puede cortar los componentes y esos componentes no se pueden ensamblar. Esto es como eran unos juguetes que había en tiempos de plástico, ¿no? Que venían todos hechos en una pieza y había que quitar las piezas del entramado central para hacer el juguete. Bueno, el virus se fabrica igual. Si yo bloqueo la pieza que le hace falta para separarse, pues el virus no se puede ensamblar. Bueno, eso ya se sabe la forma que tiene esa pieza. Se sabe la forma tridimensional. Se sabe dónde encajaría una molécula que bloquearía que la pieza esta cortara todos los componentes para que se pudieran ensamblar. Además, hay otra serie de investigaciones que buscan en fármacos que ya existen, hacen búsquedas masivas para ver cuáles de las moléculas que ya existen podrían ser útiles para bloquear este tipo de proteínas que el virus necesita para poderse reproducir. Y han encontrado precisamente una que es bastante prometedora, que funciona contra un coronavirus de los gatos, que produce una enfermedad en los gatos, que pueden bloquear el ensamblado de este SARS-CoV-2, que es el que causa la COVID-19. Además tenemos sistemas de inteligencia artificial que, unidos a estos de detectar la forma tridimensional de las distintas moléculas del virus, me pueden predecir qué moléculas me van a encajar, deberían encajar en esas otras moléculas, es decir, qué fármacos me encajan en las moléculas para bloquear su actividad. Y me pueden predecir además qué sistemas de síntesis, cómo puedo sintetizar mejor la molécula. Y entrar en sistemas, bueno, evidentemente los químicos orgánicos que hay son muy buenos, pero hay sistemas de inteligencia artificial que junto con estos químicos podrían acelerar de manera importante pues los procesos de síntesis de nuevos fármacos y, bueno, obviamente poder ser empleados y utilizados para pues, ver si son eficaces contra el virus. Entonces yo creo que tenemos una serie de tecnologías que si se emplean de manera colaborativa, más que de manera competitiva, ¿no? Si realmente, porque claro, estamos en el sistema que hemos aprendido a competir, estamos compitiendo, las empresas compiten unas con otras para sacar la vacuna. Claro. Bueno, ante una pandemia como esta, yo creo que tendríamos todos que colaborar, cambiar el chip por unos meses, si es posible, cambiar el chip, generar una vacuna o generar un fármaco o varios que nos permita volver a la normalidad. Después, si la normalidad queremos competir, pues volvamos a competir. Pero yo creo que ahora mismo no es momento de competir, es momento de colaborar. Y creo que deberíamos, en fin, el mundo, ¿no? Las empresas de biotecnología deberían estar compartiendo conocimientos, compartiendo tecnologías para conseguir estos fármacos y, si es posible, también la vacuna, que ya digo que aunque parece que no es fácil que se consiga una vacuna eficaz y segura y testada de manera suficiente y que la gente se la quiera poner, porque ese es otro problema de la vacuna. Una gran cantidad de gente no se quiere vacunar porque no estará segura de que la vacuna no sea perjudicial de alguna manera. Porque claro, a mí me ponen una vacuna y yo estoy sano y me ponen algo cuando estoy sano. Si me dan un fármaco, me lo dan cuando estoy enfermo. Evidentemente no es la misma situación, ¿no? Si estoy enfermo, estoy mucho más disponible o predispuesto a aceptar un fármaco, aunque no haya sido muy testado, porque igual me va la vida en ello. En el caso de la vacuna, pues es más difícil que la gente se convenza de que se quiera utilizar. Y claro, aunque tengamos una vacuna, si no la podemos disponer o no la podemos, en fin, que sea disponible para todo el mundo, incluso si es disponible, la gente no se la quiere poner o un número importante de gente no se quiere vacunar, pues no tendremos esa protección que deseamos, ¿no? Así que bueno, yo en el sentido de los fármacos soy más optimista que en el de las vacunas. Creo que si se investigara de manera adecuada y, en mi opinión, de manera colaborativa entre todos los laboratorios y empresas que tienen tecnologías que son, ya digo, ciencia ficción hace unas décadas, bueno, yo la verdad que tengo que confesar que cuando me pongo a estudiar cómo hacen estas cosas y veo esas tecnologías, yo me quedo a veces patidifuso, ¿no? Me sale la palabra porque realmente es impresionante lo que podemos hacer ahora estudiando virus, moléculas, en fin. Pues nuestra capacidad ahora es muy superior a la que era, pues por ejemplo, incluso cuando surgió el SIDA, ¿no? O no te digo con pandemias como la tuberculosis o otra. Pues imagínate, si tú en este sentido te sorprendes cómo estamos nosotros cuando nos has comentado precisamente que si el virus, que nos lo has comparado muy bien con un juguete que se podía desglosar, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos quedado todos alucinados porque, a ver, hay que tener fe, o sea, fe en el sentido de que, bueno, os escuchamos a vosotros que sois los especialistas y lógicamente nos guiamos por vosotros, pero realmente es que parece ciencia ficción, o sea, que realmente con todo lo que nos cuentas es alucinante, ¿no? El poder llegar a ver eso o el poder estudiar eso para
para dar, no en la llaga, es que justo es concretamente es dentro del proceso, ¿no? El poder cortarlo, ¿no? Como comentabas. Entonces, darte las gracias, que ya el otro programa te las di muchas veces, pero era también la forma de explicarte, porque es una manera fantástica de que podamos... Yo estaba metido en una película ahora mismo, precisamente viendo el proceso de cómo se replica el virus. Sí que nos quedó en el tintero precisamente en el programa anterior, y a gente también que le hemos hecho precisamente esta pregunta, a gente especializada que no nos lo ha respondido. ¿Es posible que personas que por su profesión tengan, lógicamente, pues que se les administre varios tipos de vacunas que se encuentren ya en su organismo, que este esté ya predispuesto para generar anticuerpos ante agentes externos y esto pueda beneficiarles de cara a un contagio por COVID-19 y que les permita pasar la enfermedad de forma asintomática o más leve? Es decir, que hayan personas que se vacunen de otras cosas y que eso pueda valerles o no. Sí, esto es posible y de hecho con la vacuna de la tuberculosis precisamente hay varios estudios ya anteriores que demuestran que vacunarse contra la tuberculosis me produce o me permite adquirir protección contra otras infecciones que no son la tuberculosis. Es decir, podría haber una protección cruzada por el hecho de vacunarme. Es decir, vacunarme contra algo, al menos lo que sí que se sabe claramente es que la tuberculosis sí que es una de esas vacunas. El sarampión es otra. Sarampión sobre todo es otra porque impide que el virus inmunodeprima, es decir, me afecte las defensas negativamente. Pero se está averiguando muy recientemente que el hecho de poner en marcha la inmunidad innata, esto luego lo hablábamos en el programa anterior, creo, que es esta que todos tenemos, todos venimos equipados, y que es la primera barrera, digamos, la primera reacción de nuestro sistema inmunitario contra cualquier microorganismo. Son células no específicas, o sea, que van a luchar contra cualquier cosa, contra la bacteria, contra cualquier virus, contra cualquier hongo, contra cualquier parásito. Cuando vacunamos, ponemos en marcha esta inmunidad innata. Es importante ponerla en marcha porque si no, no se pone en marcha la inmunidad de formar anticuerpos. Solamente los anticuerpos se van a formar, se van a generar después de haber estimulado esta inmunidad innata. Permite que cuando el sistema inmunitario se tiene que enfrentar a otro microorganismo diferente, está ya preparada, está como que se acuerda de que ha sido, digamos, requerida su actividad para defenderse contra una amenaza, contra un microorganismo. En este caso, una vacuna puede servir porque el sistema inmunitario es, entre comillas, engañado, haciéndole creer que realmente es un microorganismo, cuando no lo es la vacuna, pero el sistema inmunitario reacciona como si fuera el microorganismo. Bueno, pues esto deja preparadas a la inmunidad innata, de modo que cuando viene una segunda enfermedad o viene un segundo microorganismo, pues esta inmunidad innata responde mejor y pone en marcha, o puede poner en marcha más deprisa a la inmunidad adaptativa, que se llama, que es la que genera los anticuerpos y la que genera las células T, que son también importantes para tanto generar anticuerpos, ayudar a generar anticuerpos, como para matar a las células infectadas por el virus. Así que sí, determinadas vacunas, yo no digo que todas, pero haberse vacunado de algunas vacunas sí que favorece o puede favorecer el tener mejores defensas. Digamos como que tus defensas se han entrenado. Esto es como entrenar al sistema inmunitario, ¿verdad? El sistema inmunitario está más entrenado y por tanto, como está más entrenado, pues puede responder mejor, poner en marcha mecanismos de manera más eficaz y por tanto vencer a infecciones de manera, pues bueno, mejor de lo que lo defendería de no haber estado entrenado antes, ¿no? Claro. El otro día en los informativos se vieron unas imágenes del presidente de Brasil, como de Donald Trump, por lo que, vamos, el primero de todos pues dio positivo en PCR y tomando una pastilla de hidroxicloroquina, y según se decía, se había demostrado que no era precisamente efectiva en el tratamiento de la enfermedad, que se había dicho que sí, que se compraba mucha y tal, ¿no? ¿Qué hay de verdad al respecto? Pues se está utilizando como tratamiento y ahora parece que no es efectivo. No, bueno, efectivamente los ensayos clínicos que se han dado los resultados de los últimos ensayos clínicos indican que no es efectiva. Lo que pasa es que había bastante indicación en el laboratorio, es decir, en células en el laboratorio, había indicaciones que justificaban su empleo, ¿no? Había varias. Por ejemplo, una era que era eficaz para evitar la infección del SARS-CoV-1, que era el anterior virus que surgió en 2002-2003. Entonces, la hidroxicloroquina bloqueaba o parecía bloquear la infección. Podríamos a lo mejor estar sorprendidos de que esto es un medicamento antipalúdico, o sea, que se da contra la malaria, ¿no? Sí. Y bueno, parece que la manera en que funciona es porque este parásito
se mete dentro de los glóbulos rojos y utiliza la hemoglobina para comer, o sea, básicamente como fuente de alimento. Pero la hemoglobina tiene mucho hierro, tiene el grupo hemo que tiene mucho hierro, y el hierro es tóxico si está suelto por ahí. Entonces el hierro es tóxico para el parásito, y este parásito, el Plasmodium falciparum, que se llama el parásito, tiene una molécula, un mecanismo que, digamos, que ese hierro, que es basura para él, lo acumula, lo almacena, lo aparta y no le resulta tóxico. Bueno, la hidroxicloroquina funciona como una inhibidora de ese mecanismo, o sea, impide, digamos, que el parásito saque el recogedor, la basura, la escoba y tal, y quite el hierro y lo almacene fuera de donde le hace daño. Entonces, claro, vive el parásito dentro de un glóbulo rojo en un entorno que es tóxico. Cuando come, genera basura que no la puede quitar, no la puede almacenar fuera si la hidroxicloroquina está ahí. Y esa es la manera en que esto funciona. Entonces se sabe que esto tiene que ver con la gestión de las vesículas intracelulares, por donde es un sistema complicado de comunicación y de transporte celular que el virus puede utilizar para entrar en las células. Y entonces se pensaba que este fármaco podría impedir que el virus pudiera entrar, y no solamente que pudiera entrar, sino también que pudiera salir, porque también requiere, el virus obviamente una vez que se ha reproducido dentro, pues va a ser expulsado fuera, y también requiere un mecanismo de vesículas, en fin, ya digo, complicado para que salga fuera. Se pensaba que esto era lo que había y que iba a funcionar, y funcionaba aparentemente en el laboratorio. O sea, si utilizaba unos ensayos en células en cultivo en el laboratorio, esto era lo que podíamos observar y había sido observado en varios laboratorios. Pero claro, una cosa es el laboratorio y las células en un frasco de cultivo, y otra cosa es el organismo, ¿no? El cuerpo humano, que el fármaco entra, el fármaco puede ser degradado, el fármaco puede no ser accesible a un determinado tipo de células porque no sale de la sangre de manera adecuada o no es absorbido, o no. En fin, hay otra serie de factores muy complejos que intervienen en cómo ese fármaco puede actuar en el organismo entero, que no tiene nada que ver quizás con cómo actúa en unas células. Y bueno, pues ahí necesitamos el ensayo clínico. Hacemos el estudio en ensayo clínico y vemos que en el caso del organismo, en el caso del cuerpo humano, pues esto no funciona y nos da unos efectos secundarios demasiado grandes, pues obviamente no es adecuado, ¿no? Su empleo, ¿no? Se ha hablado de que la enfermedad afecta a más personas mayores, y bueno, prueba de ello es todo lo que hemos visto durante todo este tiempo y que ya comentamos en el programa pasado, pero al parecer está afectando a personas más jóvenes. Esto es motivo de que se están realizando más test y de ahí que se detecte una mayor penetración de la enfermedad en los jóvenes, al igual que se dice que en niños de corta edad el virus afecta menos. ¿Qué hay de verdad en todas estas informaciones que estamos recibiendo? Bueno, yo creo que hay de verdad varias cosas, ¿no? Evidentemente se están haciendo más test y se está intentando, pues, detectar al virus antes, obviamente, lo cual pues me va a dar una mayor cantidad de positivos, simplemente porque sí, tiene más visibilidad, gente. Claro, si estudia más gente, pues lógicamente detectaría una mayor proporción de la gente que está infectada si estudia más gente. Pero por otra parte yo creo que también el hecho de que hay mayor, bueno, pues digamos, incidencia en los jóvenes es debido al hecho de que los jóvenes son los que están saliendo, los que se están yendo a bares, discotecas, se están reuniendo, están teniendo una vida social pues más intensa que los mayores. Los mayores sabemos, y ya me incluyo desde luego en la categoría de mayores, que somos más vulnerables, que si nos infecta el virus vamos a pasarlo posiblemente mucho peor. Por tanto, intentamos no reunirnos, no salir, no hacer más que lo indispensable. Claro. ¿Quién se va a contagiar? Pues obviamente los que se pongan en mayores riesgos, de mayor riesgo de ser contagiados. Los que no asuman ningún riesgo, pues no se van a contagiar. O sea, si yo me quedo en casa y no salgo, pues no veo a nadie y no me relaciono con nadie, es muy difícil que me pueda contagiar, ¿no? No digo imposible, pero muy difícil. Si salgo, me reúno, no llevo mascarilla, me salgo en una terraza con gente bebiendo, riéndome, o sea, en fin, obviamente asumo mayor riesgo y por tanto la población que asume esos riesgos, pues es más fácil que se contagie más. Y yo creo que este es un factor importante porque los jóvenes se contagian. Bueno, hay un caso que me ha llamado mucho la atención, es un joven de 30 años que murió en Texas, en Estados Unidos, por asistir a una fiesta del coronavirus. Se ve que había alguien contagiado y dijo, bueno, pues esto del coronavirus, esto es todo, la ficción es mentira. Vamos a hacer una fiesta para demostrar que aunque vayamos a la fiesta y estemos contagiados, no nos vamos a contagiar. Bueno, evidentemente, pues eso no era verdad, el virus existe, este chico se contagió y llegó a decir en el hospital antes de morir
que él pensaba que el virus era ficticio, pero que se había equivocado. Y realmente fue una equivocación trágica para él, porque, bueno, pues en esta situación estamos. Gente que en lugar de pensar que esto es una cosa seria, piensa que el virus no existe y que esto es una cuestión de broma y que voy a una fiesta de coronavirus y que no va a pasar nada. Bueno, primero me puedo morir yo, volvemos a hablar al principio. Me puede matar a mí, pero si no me mata a mí, puedo contagiar a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tía, en fin, a mi hermano, que a lo mejor mi hermano es joven, pero es más susceptible que puedo ser yo, ¿no? Claro. Y él con mi hermana. Y él puede pasar una enfermedad más grave que la que puedo pasar yo. Entonces, bueno, pues volvemos a esa cadena. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas, más que solo con los test, ¿no? Con que se hagan más test. La verdad es que, bueno, pues lo estáis viendo, la gente que sigue Latidos, que hay mucha gente que sigue Latidos y que ve todos los latidos, o casi todos los que puede ver, o los que le interesa ver, aquí es donde mostramos realmente lo que hay, es decir, que cada uno coge su opinión, ¿no? Porque muchas veces hacemos, como comentaba al principio del programa, Latidos, en donde hablamos de que hay que seguir viviendo, de que hay que intentar salir a la cultura, ¿no? Que bueno, es uno de los sectores que realmente está muy fastidiado y como ellos hay muchos más, ¿no? Y que tienen que volver a salir y que tienen que ir poco a poco, pero por otro lado, precisamente, pues la opinión del profesor de Jorge Laborda, pues también es totalmente cierta, ¿no? Es decir, si hay gente... yo es que creo que hay que distinguir entre lo que realmente bueno, pues es indispensable o necesario para nuestra vida hacer, claro, y lo que podemos prescindir o lo que podemos limitar. Es decir, si en lugar de hacer una fiesta entre amigos de 200 personas a ir a bailar o a la discoteca, podemos reducir el número de personas y intentamos pasar también con 5, con 6 o con 7 amigos en lugar de ir a una fiesta multitudinaria, bueno, es una manera de divertirse quizás un poco más responsable. Claro. Es decir, no se trata de no vivir, de no divertirse, y bueno, esos valores que a lo mejor teníamos o lo que pensamos que era vivir, bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar lo que pensamos que es vivir. Y vivir no solo es eso que pensábamos, a lo mejor también puede ser otra cosa, ¿no? Y no, lo que decían de la nueva normalidad, si es que realmente es verdad. O sea que... Claro. Así es. Entonces, exacto, esa nueva normalidad, esa nueva vida, o esa nueva manera de vivir, que necesitamos también aprenderla, porque esto no se aprende de un día para otro, evidentemente, pero bueno, pues requiere reflexión, requiere tiempo, requiere una cierta madurez. Lo que pasa es que nos encontramos precisamente ahora en una... ya estábamos antes, ¿no?, en estado de alarma con el estado de incertidumbre, pero es que ahora precisamente con las informaciones y poco a poco más que vamos conociendo a este coronavirus, pues nos da un poco más de miedo, quiero decir, porque claro, no pensábamos en ningún momento, con todas las informaciones que habían, que ya decían que no lo conocían del todo, de que si el calor, ¿no?, lo que comentábamos antes, de que no nos preocupemos, y de repente los rebrotes están aquí, pero es que no ha pasado nada, ¿no? Ha sido salir del estado de alarma, y nada más salir del estado de alarma ya tenemos rebrotes, ¿no? De hecho, muchas comunidades autónomas están diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que pasar del todo a la nada, ¿no? Realmente hemos pasado el estado de alarma, ahora las comunidades autónomas se tienen que hacer cargo y están un poco también asustadas, es decir, seguimos asustados todos, precisamente con la pandemia, porque realmente sigue estando ahí, están empezando a crecer los números, las UCIs están empezando a repuntar y la verdad es que da bastante miedo. De hecho, una de las cosas que te quería preguntar, que era otra de las cosas que nos generaba incertidumbre a todos, ¿no?, en general, era lo que acaba de decir, bueno, hace ya una semana y pico o dos, lo que decía la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, de que confirmaban de que el virus podría transmitirse por el aire en sitios cerrados, en espacios cerrados con gente. Sobre eso, ¿qué me podrías decir? Porque claro, eso ya es la psicosis total. Pues bueno, yo sobre eso, la verdad es que yo llevo pensando que eso es así desde el principio del tiempo de la epidemia. Claro, datos no tengo, pero bueno, sí que tengo una idea de cómo se han contagiado otros virus, pues el catarro, en fin, y las gotitas que salen de la garganta, etcétera. Tengo una idea de cómo se distribuyen las cosas en la naturaleza. Vamos a ver, cuando ya se dieron los primeros estudios hace años que se ha estudiado esto no es nuevo de ahora. Uh-huh. Ya hace años que se han estudiado cómo se emite cuando uno estornuda o cuando tose, las gotitas que salen al aire, ¿no? Y se han hecho estudios con cámara rápida y láseres o lo que sea, que ven cómo se distribuyen esas gotitas. Bueno, las gotitas no es que se distribuyan por el aire, es que también tienen una distribución de tallas, que es una distribución que se produce en la naturaleza. Vamos a ver, no sé, ¿cuántos ríos hay? Se me ocurre, ¿no? Ríos que haya muy grandes, pues hay muy pocos ríos muy grandes. Hay muchos más ríos medianos y a lo mejor hay más ríos más ríos medianos pequeños, y ya de los ríos muy pequeñitos pues hay menos. O sea, ya no se llaman ríos, serían otra cosa, ¿no? O no sé, las ciudades, pues hay unas ciudades muy grandes, pero hay pocas en el mundo, ¿no? Luego hay otra serie de ciudades medianas
Y luego hay unas pocas ciudades que son más pequeñas o son pueblitos. Bueno, las gotas que cuando estornudamos o tosemos o lo que sea, que emitamos esas gotas en el aire, se van a distribuir por tallas así. Es decir, va a haber unas pocas gotas gordas que van a caer enseguida. Claro, por el efecto de la gravedad van a caer directamente, ¿no? Esas gotas grandes que incluso que son las que vemos, quiero decir. Exactamente. Otras que van a quedar flotando pues poco rato porque son también gordas y van a caer, aunque sea más despacio, pero va a haber otras que son más pequeñas, que aunque sean pocas que son tan pequeñas que van a estar flotando horas. Claro, dice, bueno, una gota pequeña habrá pocos virus. A ver, el virus creo que mide 125 nanómetros. O sea, en 1 milímetro creo que caben 8.000. No me equivoco en las cuentas. En 1 milímetro caben 8.000. Entonces, claro, una gotita de esas dimensiones que puede flotar en el aire como si fuera la niebla. O sea, la niebla es que la podemos ver y flota en el aire, ¿verdad? Sí, claro. O sea, una gotita de niebla que puede haber a lo mejor cientos de partículas de virus que ni se tocan. Ahí están. La niebla la respiro. O sea, claro, si hay niebla, estoy respirando las gotitas de niebla. Claro, las veo porque hay muchas, pero cuando estoy en una habitación en donde no hay aire normal, pues no veo la gotita o 2 o 3 o 4 que pueda haber allí. Si estoy un tiempo encerrado en un entorno en donde además la persona está generando esas gotitas todo el rato, porque hay una persona infectada y la está generando, claro, y están ahí, bueno, pues al final es cuestión de tiempo que la mayoría de la gente se infecte. Hay un estudio que hicieron, creo que fue en Corea del Sur, en una oficina, donde había 90 y tantas personas que estuvieron encerradas con un entorno de aire acondicionado que estaba, bueno, reciclando el aire, y en el que fue el periodo laboral del trabajo, en esa oficina se contagiaron, no sé si fueron 40%, 50% de las personas, ¿vale? En cambio, la oficina de la misma planta, que estaba al otro lado del pasillo, donde estaban la misma cantidad de personas, subían y bajaban en el ascensor, salían al pasillo, pero no entraban en la oficina o en la sala de oficinas del otro lado, pues ahí se contagiaron solo 2 o 3 nada más. Es decir, claramente el estar compartiendo un espacio cerrado donde alguien está contagiado y está generando estas gotitas que están en el aire flotando, al final prácticamente todo el mundo, si está suficiente tiempo ahí, claro, obviamente pues en estas fiestas de las que estamos hablando, discotecas, etcétera, pues la gente no va a pasar para 10 minutos, ¿verdad? Está más tiempo, ¿verdad? Me parece a mí. Entonces, pues esto es lo que sucede. Entonces, a mí me sorprende que no tengan esta idea de la distribución, de cómo se distribuyen las cosas en la naturaleza, las tallas de las cosas, por ejemplo, como he dicho, ¿no? Las ciudades, los ríos, en fin, las estrellas, la talla de las estrellas se distribuye igual, es decir, hay una cierta distribución. Bueno, pues estas gotitas va a pasar igual, y si las gotitas tienen virus dentro, pues evidentemente algunas van a estar flotando, con lo cual se va a poder transmitir por el aire. Si encima el virus es estable a la temperatura ambiente, como parece que ya hay evidencia, porque como hemos dicho antes, en países de temperaturas altas no parece que disminuya mucho la infectividad, pues quiere decir que esas gotitas, si están flotando en el aire, van a tener virus que son suficientemente estables como para vivir horas, estar ahí flotando horas, esperando a que alguien llegue a respirarlo. Con lo cual, claro, yo creo que bueno, que había que haber utilizado mascarillas quizás antes, pero bueno, es verdad, esto a lo mejor no se sabía. Yo lo que digo es una intuición, en base a lo que yo creo que sé. Claro, pero sí que es importante el que, bueno, pues por culpa del coronavirus, en este caso, de esta pandemia que ha paralizado prácticamente a la humanidad, ¿no?, en estos meses atrás, y que sigue paralizándola en algunas partes del mundo, nos hemos planteado este tipo de cosas, ¿no? Es que nos comentabas que lógicamente tú, por tu perspectiva y a lo que te dedicas, pues sí que lo puedes a lo mejor visualizar, pero la gente, pues como yo, por ejemplo, pues que a mí precisamente el tema de las estrellas es una cosa que me apasiona, pero ese universo es escalable, quiero decir, como tú comentabas, ¿no? O sea, también lo tenemos aquí ahora mismo, en partículas, todo mucho más pequeño, mucho más reducido, también está ese universo. Entonces, tener esa imaginación de que realmente eso está ahí y cómo pararlo, ¿no? Y esa higiene que muchas veces decimos, no, si nosotros no somos gente que tenemos higiene, no, pues no tenemos tanta higiene, ¿no? Porque está demostrado que de hecho hay mucha gente, yo me pongo de manera particular, de que yo no me he constipado, o sea, quiero decir, desde que empieza el coronavirus hasta aquí, claro, como tenemos que tener todo este tipo de medidas, yo que también trabajo con mucha gente en diferentes lugares, ¿no? También exteriores e interiores, pues yo tomo mis medidas de seguridad necesarias y aparte con muchísima higiene, que antes la tenía, pero no tan exhaustiva, nada más llegar a casa, calzado a un sitio, no toco nada, me lavo las manos, lo que hago también es limpiar las partes del móvil, que es una de las cosas que precisamente hemos aprendido ahora, ¿no? Porque muchas veces lo dicen, ¿no? Es que el móvil tiene muchísimos más gérmenes que incluso el váter, que la taza del váter, ¿no? Porque si todo va al móvil, al final, con las manos, todo lo que toca va al móvil, ¿no? Entonces, hemos aprendido
pues un poquito más a cuidarnos, yo creo, en este sentido. Sí, no, sin duda, y yo creo que también nos revela esto, ¿no? Todos estos estudios, pues la cantidad de partículas de los otros que estábamos respirando todos los días. Y no sabíamos. La cantidad de partículas nuestras que los otros respiraban todos los días. Claro, no lo planteamos. Claro. Efectivamente estábamos sanos. Sí, nuestro sistema inmunitario, pues posiblemente ya respondía frente a otros virus que pudieran haber allí, que en fin, que no iban a ser como este. Evidentemente ya estábamos más inmunizados, pero bueno, nos damos cuenta de lo que hablaba al principio, que somos una cadena, que no estamos aislados, que en cuanto nos reunimos con otro, vamos a respirar lo que él emite y nosotros le vamos a dar que respire lo nuestro. Claro. Que nos vamos a imbricar, en ese sentido estamos ahí imbricados de manera pues ineluctable, ¿no? Y que eso no éramos conscientes, que pensábamos que bueno, que eso no era así, y sin embargo yo creo que bueno, esto nos abre... Esto está a la visión, nos da una visión, exacto, una visión diferente de las relaciones que tenemos con los demás y de cómo de cercanas son, claro, hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, pues yo en fin, ya no... Acabo ya ahí, ¿no? Sí. Una misión nueva, ¿no? Te quería preguntar precisamente, ya terminando el programa, que se nos ha ido de minutos, pero como el otro día lo tuvimos que hacer también pues, condensado, hoy lo hacemos más dilatado, sí que te quería preguntar precisamente, porque toda esta incertidumbre, ¿no? que nos proporciona el saber, porque muchas veces el saber proporciona incertidumbre, porque sabes muchas más cosas, ¿no? Que es lo que nos está pasando precisamente en el programa de hoy, que estamos viendo un universo y una dimensión diferente de a lo que nos enfrentamos, ese amigo invisible, ¿no? Que poco a poco vamos viéndolo, ¿no? Gracias a las explicaciones de los expertos, en este caso con el profesor, pero sí que quería comentarte uno de los miedos que tiene la población, y me explico, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, porque yo el coronavirus ya lo he pasado y ya tengo anticuerpos, ¿no? Que ya lo hemos comentado en el anterior programa y en este, y hay otra gente que no lo quiere pasar porque ha visto o ha escuchado de otras personas que lo han pasado, que a lo mejor lo han pasado de manera casi asintomática o lo han pasado con un poquito de afección, pero que luego han tenido consecuencias, ¿no? Y gente incluso que ha estado muy grave en UCI, que luego ha salido bien y de repente ha tenido consecuencias. Que si trombos, que si una cosita aquí, que si una cosita allá. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Es decir, ¿el COVID está provocando o provoca consecuencias en el organismo una vez lo hayamos pasado? Sin duda, y esto de nuevo dependerá de cada persona, de su bagaje genético, de su salud anterior, de cómo se haya cuidado, en fin, de una serie de factores, ¿no? Que todos da mucho miedo eso, ¿eh? Sí, sin duda. Yo, además, creo que de eso todavía sabemos poco. Obviamente los médicos deben saber más y estarán estudiando todo esto. Creo que hay seguimiento importante, ¿no? de los pacientes, que cuando saben que hay un paciente, en fin, una población de pacientes, y ven que hay un efecto en uno de ellos, pues pueden llamar a los otros pacientes a seguir, oye, ¿te pasa a ti esto también? E intentar ver si sacan información de lo que los pacientes puedan decirles después de que han superado la enfermedad. Y yo creo que vamos a ir viendo cada vez más secuelas, que quizás desconocidas, conforme vayamos haciendo más estudios o se vayan haciendo más estudios, ¿no? Ahora mismo pues hay unas cuantas que ya son, en fin, algunas son llamativas, ¿no? Se habla de la pérdida del olfato, que puede ser recuperable o no, pérdida de gusto, se habla también de alopecia, gente que se le está cayendo el pelo, que puede ser debido al coronavirus o puede ser debido al estrés de haber pasado el coronavirus, porque claro, si has estado ingresado o has tenido mucha fiebre o en fin, temes por tu vida o pues obviamente estás en una situación de estrés que te puede afectar de manera secundaria a la propia infección del coronavirus, a otros aspectos de tu fisiología, ¿no? Entonces, esto no es ninguna broma. Además, es que hay gente que incluso asintomática es estudiada después de hacer unos rayos X o del pulmón o lo que sea, e incluso habiendo sido sintomática, se detectan como cicatrices en el pulmón, que bueno, la persona no ha sido consciente de que tenía ningún problema, pero no obstante el virus estaba ahí y ha dejado unas secuelas que, bueno, ya veremos a ver cuánto tiempo tardan en recuperarse, ¿no? Desde luego, ya digo, iremos descubriendo. Desgraciadamente creo que no nos van a dar buenas noticias, es decir, una secuela no va a ser, pues mira, de repente he pasado el coronavirus y ahora, pues no sé, me encuentro en el mejor estado de ánimo, o esto que no lo entendía antes ahora lo entiendo, o ahora resulta que puedo aprender a tocar la guitarra más en fin, con mayor facilidad. Ese tipo de secuelas seguro que no van a darnos el coronavirus, que las consecuencias van a ser o nulas, es decir, o no voy a tener secuelas, que eso ya sería, pues tengo una suerte relativa, o voy a tenerlas, y si las voy a tener obviamente van a ser pues negativas. Incluso lo digo en personas que pueden estar infectadas de manera sintomática y además no tenemos suficiente tiempo, es decir, no sabemos las secuelas que sabemos, las secuelas que sabemos las sabemos de 2, 3 meses, 4 meses.
pero de aquí a un año, de 2 años, de aquí a 3 años, no tenemos ni idea de lo que puede pasar. El mensaje es precaución, intentemos ni contagiarnos nosotros, ni ser vehículos de contagio de los demás. Realmente yo creo que también saber que yo he sido, ¿no?, la persona que ha contagiado a otra, pues yo creo que, en fin, en personas normales yo creo que debe ser una sensación bastante desagradable de vivir. Tiene que ser, vamos, yo no me quiero encontrar en esa piel. Claro, sentirse responsable de que has podido contagiar a otro y esa persona está muy grave o mal, o va a tener secuelas en el futuro graves porque yo la he contagiado. Bueno, realmente yo creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas y, como digo, llegar a un equilibrio entre poder vivir y poder vivir con el menor riesgo posible. El riesgo cero no existe, pero evidentemente de riesgo cero a riesgo 100%, pues hay un límite, no hay un rango, ¿no?, que podemos intentar encontrar un equilibrio razonable para cada uno que nos permita seguir con nuestras vidas y al mismo tiempo también que los demás sigan con las suyas, ¿no? De hecho, conozco gente que está viviendo en el pueblo, que se ha ido al pueblo a vivir precisamente, que son gente pues a lo mejor que tiene ya una edad y que se han ido allí, que están intentando teletrabajar desde allí precisamente por eso, porque lo que quieren es aislarse, porque tienen mucho miedo, y es que da mucho miedo, porque no solamente es cogerlo a lo mejor o pasar la enfermedad, sino esas secuelas como comentabas, ¿no? Entonces nos quedamos con ese titular de la precaución. Ya se acaba el programa, estamos ya fuera de tiempo desde hace bastante, pero bueno, que sí que ha sido muy importante. Agradecerte, profesor, porque que estés con nosotros, que hayamos podido hablar tranquilamente, ¿no?, precisamente del COVID-19, y que bueno, que te voy a emplazar precisamente a otro programa, ahora ya para septiembre, para que hablemos de esas novedades que puedan existir en cuanto a saber más sobre precisamente el COVID, y luego sobre todo que tengamos suerte y que hablemos de novedades, pero sin que estemos en pandemia y que tampoco hayan habido demasiados rebrotes, ¿no?, porque preocupa ojalá tenga razón y que no estemos en una segunda oleada importante en ese mes de septiembre, y que haya habido buenas noticias o de las vacunas, o sobre las vacunas, o sobre los fármacos. Los fármacos, ¿no?, como comentabas. Algo que efectivamente nos dé una esperanza, en fin, que veamos una luz al final del túnel, pero de momento el túnel está siendo largo, ¿eh? Claro. La verdad es que la gente se está equivocando pensando que ya hay luz al final del túnel, pero no hay luz, hay destellos, y esos destellos nos pueden confundir y hacernos chocar. La verdad que sí. Bueno, saludos desde aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer el poder compartir estos minutos. El saludo a todos. El poder compartir contigo estos minutos ha sido gratificante, y también, pues como estaréis viendo vosotros, que estaréis pegados precisamente a la pantalla de vuestro móvil, de vuestro iPad, a vuestra Smart TV, ¿no?, que podéis hacerlo también en YouTube, que nos estéis viendo. Bueno, pues el profesor Jorge Laborda está aquí pues para explicarnos las cosas de una manera que podamos entender, que eso la verdad es que hoy en día tampoco es tan fácil, y que hace que al entender, al conocerlo, nos dé más miedo, como comentábamos, pero que eso nos provoque el que tengamos esa precaución y ese respeto que parece que se ha perdido en algunas zonas, que yo sé que seguro que no es de manera intencionada, lógicamente, porque nadie queremos pasar por esto y por estas consecuencias, pero al final el intentar volver a vivir, que también es una cosa normal en el ser humano, pues hay que hacerlo con precaución, porque si no lo hacemos con precaución nos puede pasar factura, y muy gorda. Entonces, nos queda desde aquí hacerle caso al profesor, que esta visión que nos ha dado al final pues sea una más de las que importan, que sea un contenido útil para vosotros. Siempre lo intentamos desde Latidos, hacerlo desde el corazón, pero sobre todo, pues que vosotros tengáis la libertad de poder escoger el contenido que necesitéis para crearos vuestra propia realidad. Nosotros desde aquí lo hacemos siempre, lo intentamos hacer con fuentes oficiales y con gente que está pues preparada para que nos pueda hablar precisamente de los temas que tratamos. Sí que deciros lo que decíamos: responsabilidad, mascarilla, higiene. Hay que sacar la parte positiva. Hemos aprendido más higiene, estamos aprendiendo más responsabilidad, y lo que tenemos que intentar hacer es tener respeto y que la gente también nos respete. Vais a tener el programa en YouTube, en breves minutos lo vais a tener ahí con todos los enlaces para que podáis entrar precisamente y lo podáis ver, y también invitaros, como comentábamos a lo largo del programa, el que podáis en un momento dado, pues si veis algún tema relevante o preguntas que queráis hacer para el programa de septiembre, precisamente para el profesor Jorge Laborda, nosotros las tendremos aquí, y no os preocupéis que se las haremos llegar para que podamos tener otro programa y lo podáis ver. No obstante, también os pondremos los datos para si queréis contactar con él, pues ahí tendréis los datos en YouTube, en el programa de Latidos. Nos vemos en el próximo programa, y lo dicho, a portarse bien, porque depende de nosotros el salir de esta.